Hola, soy Claudia Albertina Ruiz Santis, soy originaria del pueblo de San Juan Chamula y soy chef. Ya, híjole, creo que pues a raíz de la historia del caminar se ha ido haciendo. De principio puedo decir que soy una mujer indígena, originaria de San Juan Chamula, de habla tzotzil, y que ha roto eh, usos y costumbres, paradigmas, que ha hecho una revolución, rebelión, tanto con mi persona como con el pueblo, con mi familia, porque hay usos y costumbres muy marcados en la comunidad y entonces está mal visto que una mujer pueda hacer cosas diferentes, ¿no? O que pueda llevar su propia vida. Entonces, ¿quién es? Es una mujer, soy una mujer que realmente ha buscado y alcanzado lo que ha querido, ha luchado por sus sueños y siempre me reconozco como justo una mujer aguerrida a lo que le gusta, una mujer que sueña mucho, pero sobre todo que en ese soñar trabaja y lucha para alcanzarlos y sobre todo que es sorprendente en el sentido hasta el punto donde he llegado, a pesar de muchos obstáculos, muchos nos, muchas cosas que han pasado en el caminar y que pues ahora puedo incluso sentirme satisfecha de hasta dónde he llegado y lo que he hecho y lo que he logrado, pero sobre todo es que no lo hago sola, ¿no? Hay un equipo, hay alguien que respalda, hay personas que han seguido este sueño y que han estado constantemente conmigo, pero de primer momento eso, soy una mujer indígena, una mujer aguerrida, una mujer que busca hacer la diferencia y sobre todo poner eso sobre la mesa, que se pueden alcanzar sueños si uno quiere. Pues de manera cultural, yo me meto a la cocina o me meten a la cocina de manera obligatoria y por costumbre y por tradición a los 8 años. Entonces yo tengo que ver por la familia a los 8 años, pero cuando realmente hago clic con la cocina, me gusta, me apasiona, veo que es esta parte de que me llena, fue a los 17 años. Entonces tuve la oportunidad de estudiar. Cuando estaba en la preparatoria me tocó una materia de gastronomía y al hacer clic con esta materia o bueno, ver como esta parte de la cocina me encantó y dije, a esto me quiero dedicar. Pues ya lo hacía, me costaba muchísimo, por ejemplo, en casa hacer algo como algún platillo, dejar algo hecho para la familia antes de irme a la escuela o cosas de este tipo. Y cuando hago clic con la cocina, todo fluye. Entonces veo como esta diferencia, ¿no? De que realmente ya se hace desde el corazón y no se hace por compromiso. Entonces se ve toda esta diferencia de cómo va fluyendo. Y sí, la cocina y yo nos casamos, nos enamoramos y llevamos más de 15 años ya trabajando en la cocina, haciendo locuras dentro de la cocina, con la cocina. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien este matrimonio, con sus altas y sus bajas, pero hemos hecho magia y eso lo agradezco porque gracias a esta magia y a esta pasión y este amor que se tiene a esta profesión, la verdad es que hemos llegado muy lejos. Híjole, mi familia. Mi familia siempre ha sido no tenemos como la misma visión y las mismas ideas o el mismo gusto, ¿no? por hacer las cosas. Obviamente por usos y costumbres, por cultura o por otras cuestiones, pues ellos siempre han ido contracorriente o yo he estado contracorriente porque soy la única loca en la casa que ha hecho cosas diferentes. Pero de principio, pues obviamente no creían en el proyecto, no creían en lo que hacía, decían que perdía el tiempo o que simplemente el hablar de cocina tradicional o hablar de los pueblos originarios ya era muy fuerte para ellos.
Y lo entiendo porque pues por nuestro caminar y nuestra historia de vida, el ser indígenas es fuerte. Todavía en estos últimos tiempos hay discriminación, rechazo hacia nosotros, hay como esta parte de todavía nos siguen viendo de una manera despectiva, de una manera en que creen que no tenemos pues como estas habilidades, cualidades, o sea que incluso hay palabras tan ofensivas hacia nosotros todavía en estos tiempos en donde no se cree, o sea, no confían en nosotros, ¿no? Entonces, por esa historia de vida, por el caminar de mis papás, por el caminar de mis hermanos, pues obviamente hablar de cocina tradicional y hablar de cocina indígena es fuerte. Pero al hacer la diferencia, de principio ellos decían, mi papá principalmente me decía, ¿quién va a querer comer comida indígena? Entonces, ir contracorriente al pensar de ellos ha sido difícil y fue difícil, pero por ejemplo en estos tiempos ellos ahora están súper orgullosos, ¿no? de mí o del trabajo que se ha hecho, ver que de repente estamos en una revista, en medios de comunicación, en televisión, en el lado internacional, o sea, es como, es mi hija, ¿no? Entonces es como de, y por ejemplo apenas no tiene mucho que mis papás en sí, los dos me dijeron que se sentían orgullosos, ¿no? de todo lo que se ha logrado y eso es como, híjole, es fuerte, pero a la vez es agradable y pues muy apapachador saber que ahora tus padres te vean de otra manera, ¿no? Entonces, eso, o sea, incluso ni siquiera sé cómo describir esta parte en la gratitud y aparte en el amor, que posiblemente no es un amor como se demuestra en las demás familias, pero es su forma, ¿no? de demostrarnos este amor que tienen hacia nosotros. Sí, el proyecto nace desde hace ya casi 8 años y nace, la verdad es que el proyecto nace sí con la intención de dar a conocer la gastronomía chiapaneca, porque a mí me tocó estar fuera del estado. Entonces, entre mi inquietud y entre mis ganas de saber qué sabía la gente con referente a nuestra gastronomía, siempre les preguntaba, ¿no? ¿Qué sabes de Chiapas? Y entonces me hablaban de, pues, obviamente, su lado turístico, como las cascadas, arquitectura, cultura, etcétera, etcétera, pero nada gastronómico. Entonces eso a mí me inquietaba mucho, porque decía, ¿cómo es posible que no conozcan Chiapas desde su gastronomía, no? Y de repente era como también la gente que me contestaba me decía pozol de cacao, ¿no? O sopa de tamal de chipilín. Y era como de, ¿pero qué más? No, pues es que es lo único que se vende también en las calles, ¿no? O sea, porque piensan, personas que no conocen Chiapas tal cual, piensan que somos un Oaxaca, ¿no? Que van a encontrar gastronomía por todos lados, en la esquina, en el mercado, o sea, en los restaurantes, o sea, ese tipo de cosas. Y pues la verdad es que no es así, entonces cuesta como encontrar una gastronomía tal cual chiapaneca o puntos, ¿no? de referencia de gastronomía chiapaneca. Y entonces desde ahí empieza mi inquietud y estoy hablando que también yo empiezo a salir después de los primeros semestres de la carrera, porque tuve la oportunidad de estudiar y terminar la licenciatura en gastronomía. Entonces, después de cada semestre nos mandaban a prácticas profesionales y entonces de repente tenía la oportunidad de salir y desde ahí yo veía, ¿no? Como esta parte y entonces decía, híjole, te estoy hablando que eran como en el 2006, 2007 más o menos, entonces para cuando estamos ahora, entonces era como, a mí era mucha inquietud en ese sentido. Y desde entonces empecé a decir que quería implementar la gastronomía chiapaneca, la tradicional, y quería darle énfasis a los pueblos originarios. Entonces, en el 2016 nace el proyecto y a partir del 2016 se hace un proyecto integral. De hecho, es bien curioso también porque yo me dedicaba a lo dulce
Entonces era repostera y panadera. Exacto. Y se supone que yo iba a poner una pastelería. O sea, para independizarme, yo quería poner una pastelería. Y en mi cabeza, y en mis sueños, y en mi magia, era justo me veía, por ejemplo, poniendo la última decoración en el 10º piso del pastel, sobre unas escaleras, y así como muy delicado, muy cuidado. Y yo decía, pues de esa manera quiero que fluya, ¿no?, el proyecto. Y resulta que la vida me juega de otra manera y me dice, no, mamita, está el restaurante. Entonces, cuando veo la oportunidad del restaurante, digo, claro, o sea, es la manera de poder implementar todos estos sabores que en algún momento yo decía, existen y que no se conocen, porque incluso desde la escuela, por ejemplo, te daban una materia de cocina mexicana, y dentro de la cocina mexicana solo había 2 recetas chiapanecas. Y yo decía, híjole, hay más. Chiapas tiene un sinfín de sabores, colores, texturas, etcétera, etcétera. Y también va a depender de mucho de la región. O sea, puede ser la sopa de chipilín, pero en sus versiones, en sus diferentes versiones, porque depende mucho de la zona. Entonces, cosas de esas que me inquietaron mucho. Y entonces, cuando se me da la oportunidad de poner el restaurante, como que dentro de mi ser ya estaba el proyecto. Entonces, floreció. Y es como de, ok, de primer momento quiero dar a conocer la gastronomía chiapaneca, dándole énfasis a los pueblos originarios. Segundo, quiero apoyar a los pequeños productores. Entonces empezamos a buscar a los productores, pero que estuviesen en la línea de esta parte de agroecología, o sea, que fueran amigables con el medio ambiente. De tercer momento, darle espacio a los jóvenes para que terminen estudios, principalmente gente que viene de comunidad. Porque salir de la comunidad y llegar a la ciudad es un boom para nosotros, es muy fuerte. A pesar de que San Cristóbal es pequeño, pero desde las comunidades, nuestras comunidades son completamente diferentes, muy aisladas y pues con otra mentalidad, muy cerradas, y entonces llegar a una ciudad como esta es muy fuerte. Y por eso era como la intención también de darle espacio a los jóvenes, y desde que inicié el proyecto siempre he trabajado con jóvenes debajo de 25 años, que se les da oportunidad de estudiar, que se les da oportunidad de crecer, de hacer otras cosas, incluso esta parte de que ellos se conozcan a sí mismos, de que sepan qué quieren en su vida futura, ¿no? De repente nos llegan chicos, chicas que me dicen, solo me salí del pueblo, pero no sé qué quiero hacer y no sé qué es exacto, ¿no? Y entonces aquí lo van encontrando, aquí se les da como pequeños talleres o se les va motivando, motivando de cómo, qué es lo que les gusta, qué es lo que desean, y entonces los vamos encaminando de esa manera, ¿no? Y también justo ser amigable con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, desde mi cultura, nuestros abuelos nos enseñaron que la tierra, la madre tierra era importante, y todo eso empecé a ver que se empezó a perder, el respeto, ¿no? Esta parte del respeto a la madre tierra se empezó a perder. Empezaron a pasar cosas, empezamos a perder ingredientes, empezamos a perder platillos, empezamos a perder muchas cosas, parte cultural, esta parte de también de los rituales y cosas de este tipo. Y yo decía, no, o sea, tiene que seguir viviendo, porque también, a menos yo veía la vida de mis abuelos y de los abuelos y de la comunidad, que como esta parte del estar conectados realmente era muy importante. Entonces, por eso desde ahí también quise como meterme mucho, y lo hago hasta ahorita, ¿no? La conciencia del alimento para mí es muy importante. Y también apoyamos a las necesidades de la sociedad. Entonces, dependiendo de lo que ocurra allá afuera, si hay algo en que nosotros podemos ayudar, nosotros estamos, y entonces colaboramos en ese sentido. Y entonces nos dimos cuenta, y me di cuenta que el proyecto ya estaba, que de la nada salió. Yo cuando me dieron el espacio del restaurante, tuve un mes para armarlo. En un mes hice toda la locura entre loza, carta, el logo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces justo me di cuenta que ya estaba ahí, y que solo necesitaba un espacio, necesitaba el momento para florecer. Y de esa manera es como inicia el proyecto. Y de principio, pues obviamente con miedos, pues eres una mujer, bueno, en mi caso yo era una mujer súper introvertida, callada, con muchos miedos, y de repente el tener como este espacio fue así como de,
Sí, y fue un boom, y entonces ir contracorriente y de repente el creer en el sentido de que pues esto iba más al turismo nacional extranjero, porque era la gente que quería conocer la gastronomía y de repente tocar puertas, por ejemplo, con los otros centros turísticos, o sea, todos los que se dedican al turismo, como agencias, hoteles y demás. Íbamos a tocar puertas y decíamos, hay que hacer alianzas, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad yo aprendí que teníamos que trabajar en comunidad. Entonces, esa parte de comunidad siempre lo trabajo desde el restaurante. Y yo dije, bueno, pues estos van a ser nuestros aliados. De repente llegamos a los espacios, nos decían, oye, el proyecto es muy bonito, que, o sea, wow, está excelente. ¿Quién es el dueño o la dueña, no? Y entonces llegar a ese punto, híjole, era muy fuerte para nosotros porque cuando ya me presentaba de manera formal me decían, muchas gracias, ya tenemos nuestros restaurantes, no queremos trabajar. Entonces, el simple hecho de decir que eres mujer, que eres indígena y eres joven, o sea, me di cuenta que esas tres características era mortal para nosotros. Entonces, empezamos a trabajar contracorriente, empezamos a ver que esos aliados que buscábamos no estaban ahí, sino eran otro tipo de aliados, y entonces empezamos a buscarlos y a trabajar muy fuerte, y a pesar de todo, porque sí tuvimos nuestros primeros 2-3 años mal, o sea, en el sentido de muy fuertes, de que la discriminación, que nadie nos quería, nos rechazaban, etcétera, etcétera, pues ya estamos haciendo 8 años y eso ya lo agradezco y digo, wow, ha valido la pena todo. Todo el esfuerzo, como todo el poner el corazón y toda esta fuerza y todo lo que se ha hecho a través de, no solamente con mis manos, sino con las manos de los chicos y chicas que han pasado en el espacio. La verdad es que ha sido sorprendente y bueno, a partir de ahí es como me doy cuenta que también es una empresa diferente, es un concepto diferente, es algo que buscamos poner un granito de arena en la sociedad y que posiblemente no a todos lo reciban, pero por lo menos las personas que quieren y que están dentro de nuestra filosofía, la verdad es que lo han tomado bastante bien y han sido hasta agradecidos con nosotros de la manera en que llevamos la comida, ¿no? Entonces, porque no solo es poner el platillo por ponerlo, sino hay muchas cosas, ¿no? Alrededor, detrás, y esto de la conciencia del alimento para mí es importante, y más ahora en estos tiempos en que las enfermedades están a flor de piel. Pues en este caso, nosotros queríamos hablar de pueblos indígenas, entonces se puso el fogón, entonces obviamente teníamos que poner esta particularidad, un nombre en tzotzil, en una variante del tzotzil que iniciamos con el nombre de Coconó y que significa epazote, y decíamos, pues pueblos originarios, hay que poner todo lo que sea detalles de los pueblos originarios. Hay que ver la manera también de que en el menú tengan como palabras, ¿no? en el idioma, o sea, como cosas de este tipo. E iniciamos el proyecto con casi 36 platillos tradicionales chiapanecos. Entonces, tanto de pueblos, nos lo hemos dividido así como la sección de cocina tradicional, tanto pueblo como ciudad. Entonces, pues teníamos como toda esta variante. Pero también la diferencia era justo pensar en no solo poner el platillo, lo que decía hace rato, sino que también la persona que lo estuviese consumiendo pues estuviese nutriendo. O sea, sí pensar en todo, ¿no? Y lo más agradable también es que logramos y seguimos logrando conectar con la gente en el sentido de, siempre lo hemos dicho, no solo alimentamos estómago, sino también el alma. Entonces esa es la gran diferencia, que de repente los comensales vienen, se sientan y vienen con una expectativa y de repente se terminan conectando y terminan hasta llorando, agradeciéndonos, me recordaste a no sé quién, oye, me regresaste a mis ayeres, y era la sopa que comíamos cuando éramos pequeños, ajá, mi abuela me lo preparaba y no había encontrado como
igual, un sazón igual al de ella y de repente tú vienes y me pones esta sopa y es como de, o no sé, cositas de esas que dices, wow, qué fuerte y qué agradable que la comida pueda hacer todo eso, ¿no? Entonces, ahora que nuestra dinámica es diferente con referente a menús de degustación, me ha tocado incluso extranjeros, me tocó un chino hace poco, en donde justo se puso a llorar, yo no sabía, no entendía, entonces como que de repente me dio cosa y yo así de, está bien, y me dice, es que no sabes, me acabas de recordar, y entonces la nostalgia, el amor de su país, y era como de, wow, o sea, qué impresionante que puedas llegar a hacer eso. Entonces, creo que esa es como la diferencia también. Conectar. Siento que, y hacerlo desde el corazón es la clave, ¿no? Es como este gancho, el de que puedas incluso tú con tu pasión, con la comida, con lo que te gusta hacer, lo que te llena, puedas transmitirlo a los demás y que los demás puedan conectarse y sobre todo que lo puedan disfrutar. Entonces eso es maravilloso. Ay, es que han habido muchos, la verdad han habido muchos platillos y no sé, te voy a seguir hablando de este chino, por ejemplo. El platillo que conectó con él fue el chile relleno de San Cristóbal. Entonces, como es dulce saladito, o sea, como que tiene estas particularidades, capeado, demás. Ese ha sido como, sí, y es cierto, últimamente también en nuestro menú lo hemos puesto, en nuestro menú degustación, hemos puesto la salsa de azafrán, pero el capeado ha sido diferente, porque también depende de la temporalidad. Entonces ahora es poner en mesa las temporalidades. Entonces, por ejemplo, ahorita hacemos un relleno de flor de calabaza con res y flor de frijol bótil y chayote. Posiblemente muchos digan, oye, el chayote no me gusta, la flor de frijol bótil tal vez ni la conozcan o no la he probado, sí la conozco pero no la he probado, pero este conjunto de sabores de verdad es bastante bueno, y entonces el capearlo, meterlo sobre la flor de calabaza y capearlo le da el plus, y entonces con la salsa hace buena armonía. Y en los últimos menús que hemos ofertado con esto, la verdad es que ha sido bastante grato el que la gente conecta muchísimo y dice, wow, cerraste bien lo salado, me encantó, y entonces, y hasta eso porque ves la expresión del comensal, ¿no? Entonces, esta nueva dinámica de poner estos menús de 5 o 7 tiempos y estar justo hacerlo más personalizado, donde le estás contando la historia, le estás poniendo el por qué, para qué y de dónde proviene, y este tipo de cosas hace que se conecte mucho más, ¿no? Entonces, la verdad es que muchos de nuestros comensales se han ido bastante contentos, muy agradecidos, y sobre todo eso, que dejamos ahí en su ser algo diferente, o sea, movemos en ellos cosas, y entonces o ponemos ingredientes extras para su lista o sabores diferentes, o hacemos realmente conciencia con ellos, y eso es más que agradable. Las bebidas también depende, porque depende mucho de la temporalidad. Nosotros no usamos marcas, no usamos congelados, no usamos absolutamente nada, entonces todo es natural. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en el mercado, jugamos con ellos, que hacemos combinaciones, por ejemplo, mango con hoja santa, carambola con eneldo, no sé, tuna con hierbabuena, o tuna con cardamomo, o cositas de estas. O sea, vamos haciendo como las combinaciones. Obviamente ponemos tascalate, pozol de cacao, pinole, o sea, como sí, las bebidas tradicionales obviamente van a ir, pero a lo que voy es que, y jugamos también con estas cosas tradicionales. Por ejemplo, tenemos una tarta de tascalate con frutas de temporada, con compota de temporada, y hacemos unas cremitas, y también las cremitas, ya sea de canela, cardamomo, de hojas, o sea, de lo que encontremos vamos jugando. La idea de poner sobre la mesa estos sabores es porque queremos que la gente vaya conociendo y vaya conectando realmente la gran riqueza que hay en nuestro estado, que nos encantaría. Yo siempre les he dicho, me encantaría ponerles un buffet ahí, o sea, para que prueben de todo, pero obviamente ni tiempo ni la panza nos va a dar. Entonces, son como de las dos cosas que no podemos,
pero es eso, ¿no? El saber que por lo menos quien nos visita está terminando, está cerrando el círculo, ¿no? Se va, sí, de hecho también nuestro eslogan es que se puedan ir con un pedacito de Chiapas en el paladar, ¿no? Entonces eso, o sea, que se vayan con ese sabor chiapaneco, si no es realmente como lo tradicional, pero es algo que existe en nuestra región. Por ejemplo, somos productores de muchas cosas, ¿no? El cacao obviamente se ve en la mesa, el café se ve en la mesa, sí, el maíz que es parte de nuestra, claro, el frijol o los frijoles y diferentes tipos de frijol. O sea, muchas cosas de estas son los que nosotros ponemos sobre la mesa y la gente lo agradece. Y entonces no puedo decir que hay como una bebida, un platillo. Por ejemplo, también la carne ahumada, que lo han bautizado como carne chamula. Entonces, esa también ha sido, o sea, espectacular para la gente, ¿no? Encontrar un caldito, de repente con esta res ahumada y con las verduras, o la col blanca que casi nadie la come, pero sobre los platillos están. Entonces, eso. Entonces, jugar tanto con la cocina tradicional como la de temporalidades ha sido bastante grato para nosotros y acertado, porque mucha gente se va muy contenta y conoce más de lo que debería conocer. Ahora estamos en todo el mundo. Wow. Y eso lo digo, y es real, porque hemos estado, posiblemente no hemos llegado hasta allá en el sentido del paladar, pero sí a base de nuestra historia, de videos, o sea, de repente como el ver cómo estamos preparando ciertos platillos o cosas de este tipo ha llegado, ¿no? Nos encantaría llegar a todo el mundo con referente a los sabores y a los platillos, pero hemos estado en diferentes hogares. De hecho, ahora que también Iron Chef, que fue una plataforma, ¿no? Netflix, una plataforma en la que nos llevó a nivel internacional estar en estos espacios, nos escribían, de repente yo amanecí, recuerdo mucho esa fecha, el 22 de septiembre, cuando se dio a conocer el programa. Yo al siguiente día estaba bombardeada de mensajes. Entonces había una chica que me ayudaba con esta parte de las redes y me decía, chef, ¿cómo les contesto? ¿Qué pongo? O sea, tenemos muchos mensajes. Entonces era como de wow. De repente estábamos etiquetados, era de agradecemos mucho su cocina, o felicidades, o qué inspiración es, o cosas así. Y entonces nos escribían de todo el mundo y de todas partes. De verdad, o sea, hasta me daba mucha risa, porque había una japonesita que nos escribió, y por allá de estar los mensajes, que decía que ella ya había escuchado de nosotros, pero que no había tenido tiempo y todavía no tenía como una fecha para venir a México, pero que el estar en México, lo que quería ella era venir justo al espacio. Que se atrevan, que se arriesguen. Yo creo que también el miedo a veces nos invade demasiado, y es un miedo a veces muy personal, en el sentido de que nosotros mismos nos ponemos barreras, nosotros mismos nos decimos, es que no lo vamos a lograr, no vamos a poder, o simplemente a veces también cosas externas como el dinero, cosas de este tipo que de repente no lo tenemos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no tenía ni un peso cuando abrí el restaurante, y entonces se buscaron las maneras y las formas de poder implementarlo. Por eso siempre lo he dicho, o sea, no hay barrera más grande que uno mismo. Entonces, atreverse. ¿Qué puede pasar? El fracaso, por lo regular, en mi vocabulario no existe, porque para mí el fracaso es aprendizaje, es experiencia. Entonces, ¿qué puede pasar? No lo lograste, está bien, pero aprendiste algo en este caminar. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Reforzar para el siguiente. Entonces, si ya sabes que este camino no funciona, entonces buscar otro, o poner alguna otra alternativa para poder lograrlo. Pero eso es, nunca vas a saber si lo vas a lograr o no hasta que realmente no lo hagas. Entonces, no nos podemos quedar como con esa cosquillita o con ese si lo hubiera, porque realmente no existe y no se puede. Entonces tenemos que arriesgarnos a hacerlo, e incluso
Yo de un principio me sentía sola porque iba contracorriente, contra todos y contra todo, y entonces el saber que ahora llevamos 8 años aquí, pues es bastante sorprendente, pero también eso va a depender de uno mismo, hasta dónde quiere llegar y cuánto quiere alcanzar. Nos encuentran en las redes sociales como Chef Claudia Santis, estamos en TripAdvisor, Google, Instagram, Facebook y tenemos nuestra página oficial.